La primera mañana que entré en la Torre Meridian Kingsley, nadie habría imaginado quién era realmente el hombre que caminaba por aquel enorme vestíbulo. Llevaba unos zapatos viejos, gastados en los bordes, una camisa que había perdido su color después de demasiados lavados y una carpeta barata bajo el brazo. Para cualquiera que me mirara durante unos segundos, yo parecía simplemente otro hombre buscando un empleo temporal. Pero había algo que nadie allí sabía: tenía suficiente dinero para comprar aquella empresa entera. Y, de hecho, había ido allí precisamente para decidir si iba a hacerlo. Lo que todavía no sabía era que, antes de firmar un acuerdo de $480 millones, iba a descubrir algo mucho más importante que cualquier cifra de un balance. Iba a descubrir qué clase de personas trabajaban dentro de aquella torre cuando pensaban que nadie con poder las estaba observando. Si te gustan las historias donde una persona aparentemente insignificante termina sorprendiendo a todos, quédate hasta el final. Y antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A las 6 de la mañana, antes de salir de casa, tenía dos camisas frente a mí. Una era nueva, elegante y bastante cara. La otra estaba vieja, suave por el uso y ligeramente desgastada en el cuello. Elegí la segunda. No era una decisión económica. Podía permitirme comprar cientos de camisas mejores. Lo hice porque necesitaba ver algo que ningún informe financiero podía mostrarme. Mi asistente, Marcus, llevaba varios minutos intentando convencerme por teléfono de que debía dejar que nuestro equipo terminara la operación. La compra de Kingsley Meridian estaba prácticamente preparada. Durante 11 semanas, nuestros especialistas habían revisado contratos, cuentas, clientes y proyecciones. Todo indicaba que era una inversión excelente. Pero yo no estaba convencido. Le dije a Marcus que mantuviera a los abogados preparados y colgué antes de que pudiera seguir discutiendo conmigo. Mi hija Laia, de 16 años, fue la única persona que comprendió inmediatamente que aquello no era un simple capricho. Me preguntó por qué iba personalmente a trabajar allí si tenía un equipo entero capaz de hacerlo por mí. Le expliqué algo que mi padre me había enseñado muchos años atrás: una hoja de cálculo puede decirte cuánto gana una empresa, cuánto debe y cuánto puede crecer, pero jamás puede decirte cómo se comportan las personas cuando creen que nadie importante las está mirando. Laia guardó silencio unos segundos y después me dijo que aquella frase parecía algo que ella misma pondría en una pared. Sonreí. Quizá tenía razón. Yo no había nacido rico. Mi padre reparaba sistemas de calefacción en edificios donde jamás lo invitaban a entrar por la puerta principal. Mi madre trabajaba largas jornadas hasta que sus manos comenzaron a dolerle constantemente. A los 23 años, alguien vestido con un traje impecable me dijo que yo simplemente no tenía el perfil que buscaban. Aquella frase se quedó conmigo durante años. Por eso, cuando Oronbridge Capital empezó a estudiar Kingsley Meridian, no me interesaron solamente sus enormes contratos de logística ni sus excelentes márgenes. Algo no encajaba. La rotación de empleados en operaciones era casi 3 veces superior al promedio del sector. Varias denuncias internas parecían cerrarse demasiado rápido. Y ciertos contratos con proveedores mostraban precios persistentemente más altos que los de empresas similares. Así que hice algo que mis asesores consideraban innecesario. Me presenté personalmente. No utilicé un nombre falso, simplemente oculté todo aquello que pudiera revelar mi posición. Solicité un puesto temporal como asistente de operaciones. El sistema de contratación aprobó mi solicitud en apenas 2 días. Eso, por sí solo, ya me dijo bastante sobre la compañía. El lunes por la mañana atravesé las puertas giratorias de la torre con un termo viejo y una carpeta económica. No llevaba guardaespaldas, ni asistentes, ni un traje hecho a medida. La primera lección llegó antes de que pasaran 11 minutos. Un candidato que llevaba un traje gris perfectamente cortado llegó después de mí y recibió una bienvenida cálida. A mí, en cambio, la recepcionista miró primero a la cara, después al cuello de mi camisa y finalmente a mis zapatos. Luego señaló un banco cercano al corredor de servicio y me preguntó si estaba seguro de que aquel era el edificio correcto. Le dije que sí y me senté sin discutir. El puesto terminó siendo exactamente lo que esperaba: cargar cajas, organizar documentos, corregir hojas de cálculo,
limpiar salas de reuniones y hacer pequeños trabajos que nadie importante quería hacer. Durante 3 días no protesté por nada. Trabajé rápido, correctamente y sin llamar la atención. Y eso hizo que algunas personas asumieran que yo era débil. Una gerente llamada Camille fue especialmente clara. Durante una reunión me pidió que llevara café a un grupo de proveedores. Cuando dejé la bandeja sobre la mesa, agradeció al resto de la sala, como si yo ni siquiera estuviera allí. Más tarde, en la cafetería, un supervisor llamado Brice hizo una broma sobre mis zapatos delante de varios empleados. Alguien preguntó si mi salario sería suficiente para pagar el alquiler. Todos esperaron mi reacción. Yo simplemente sonreí. Ellos pensaron que me había avergonzado. No podían imaginar que, en ese momento, yo estaba calculando si quería invertir $480 millones en aquella empresa. Pero no todos eran así. En la cafetería conocí a Jonah Pierce, un hombre que llevaba 19 años manteniendo los sistemas mecánicos de la torre. Se sentó frente a mí sin mirar mi ropa ni preguntar cuánto ganaba. Simplemente acercó una silla y dijo que todos tenían derecho a sentarse y comer. Aquel gesto sencillo me llamó más la atención que cualquier presentación ejecutiva. El miércoles por la tarde, mientras revisaba una hoja de cálculo de logística, encontré algo extraño. Un proveedor llamado Blackwood Strategic Supply cobraba precios considerablemente superiores a los de otros proveedores que ofrecían exactamente los mismos productos. Al principio pensé que podía tratarse de una diferencia legítima. Así que revisé una factura. Luego otra. Después una tercera. El patrón comenzó a aparecer. Los contratos habían sido aprobados bajo una cláusula de emergencia que llevaba años sin desaparecer. Algunos pagos estaban divididos en cantidades que evitaban ciertos niveles de autorización. Y lo más inquietante era que varios empleados que habían señalado problemas similares habían terminado trasladados o fuera de la empresa pocos meses después. No dije nada inmediatamente. Sabía que acusar a alguien sin pruebas podía destruir una investigación. Pero cuando hice una pregunta aparentemente inocente a Dale, el gerente de operaciones, su expresión cambió. Me dijo que me habían contratado para introducir datos, no para investigar. Y añadió que las personas que confundían esas dos funciones no solían durar mucho allí. Regresé a mi escritorio y seguí trabajando. 20 minutos después, mi acceso al historial del proveedor fue reducido silenciosamente. Alguien había tomado una decisión. Y en ese instante comprendí que ya no estaba simplemente observando cómo funcionaba Kingsley Meridian. La empresa acababa de darse cuenta de que yo estaba mirando demasiado de cerca. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi escritorio, ya sabía que algo había cambiado. El acceso que me habían restringido no era un simple error técnico. En una empresa de ese tamaño, los permisos no desaparecían por accidente. Alguien había decidido que yo no debía seguir mirando aquellos registros. Y precisamente por eso, decidí observar todavía más. No necesitaba entrar en ningún sistema que no me correspondiera. Solo tenía que prestar atención a las personas que ahora comenzaban a vigilarme. Poco antes del mediodía, Camille apareció en el área de operaciones con una carpeta llena de documentos. La dejó sobre mi mesa con tanta fuerza que varios empleados levantaron la cabeza. Me preguntó si yo había estado revisando contratos de proveedores. Respondí tranquilamente que estaba corrigiendo un modelo de costos y que algunas cifras no coincidían. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar una excusa para poner a otra persona en su sitio. Me preguntó si realmente creía que entender una hoja de cálculo significaba comprender cómo funcionaba una empresa que movía cientos de millones de dólares al año. Le dije que no. Solo había encontrado números que no coincidían entre sí. La respuesta pareció irritarla más que una discusión. Miró alrededor y dijo que mi trabajo consistía en introducir información, no en cuestionar decisiones de personas que estaban muy por encima de mi posición. Nadie habló. Todos fingieron estar ocupados. Yo observé sus rostros. Algunos bajaron la mirada. Otros continuaron escribiendo como si aquella conversación no existiera. En ese momento entendí algo importante. El problema de Kingsley Meridian no era solamente que hubiera números sospechosos. El problema era que las personas habían aprendido que permanecer calladas era más seguro que decir la verdad. Camille se marchó,
pero no antes de dejar claro que la conversación no había terminado. Esa noche, cuando salí del edificio, llamé a Marcus. Me preguntó si debía continuar preparando los documentos para completar la adquisición. Caminé lentamente por la acera mientras miraba los 41 pisos iluminados de la torre. Después de 11 semanas de análisis financiero, tenía una decisión casi tomada. Le dije que preparara la documentación para retirar nuestra oferta, pero que no hiciera nada todavía. Marcus se quedó en silencio. Me conocía lo suficiente para saber que no cambiaba de opinión sin una razón seria. Le expliqué que todavía faltaba una prueba. Quería conocer a la persona que estaba en la cima de aquella organización. Al día siguiente, finalmente conocí a Vivian Kingsley. La vi salir del ascensor ejecutivo rodeada de varios directivos. Todo el ambiente cambió en cuestión de segundos. Las conversaciones disminuyeron. Los empleados comenzaron a caminar más rápido. Las personas que habían estado relajadas unos instantes antes se enderezaron como soldados ante una inspección. Yo estaba cerca del ascensor cargando una caja de documentos. Uno de los vicepresidentes me ordenó apartarme. Retrocedí. En ese movimiento, una carpeta que llevaba a otro ejecutivo cayó al suelo y las hojas se esparcieron por el mármol. Dejé mi caja y me agaché para recogerlas. Cuando terminé, se las entregué a Vivian. Por primera vez, ella me miró directamente. Me preguntó si era nuevo. Antes de que pudiera responder, Camille intervino. Es personal temporal. 2 palabras. Pero fueron suficientes para cambiar la expresión de todos los que estaban alrededor. Vivian me observó durante unos segundos más y después siguió caminando. No hubo insultos. No hubo humillación pública. Simplemente continuó hacia la sala de reuniones como si yo fuera parte del mobiliario. Sin embargo, para mí aquel momento fue importante. No necesitaba que ella supiera quién era yo. Necesitaba descubrir cómo reaccionaría ante el trato que sus propios ejecutivos daban a alguien que parecía no tener poder. Y todavía no tenía una respuesta. Más tarde regresé al modelo de costos y encontré información todavía más preocupante. Revisé varios contratos relacionados con Blackwood Strategic Supply y descubrí que los precios habían permanecido artificialmente altos durante años. Las cantidades no eran pequeñas. Algunos pedidos habían sido divididos en pagos separados para evitar niveles adicionales de aprobación. Pero había algo mucho peor. Cada vez que un empleado había señalado una irregularidad importante, su situación dentro de la empresa había cambiado poco después. Algunos habían sido transferidos. Otros habían abandonado la compañía. Ninguno había permanecido en su puesto original. 6 empleados. 6 casos. El mismo patrón. Me acerqué a Dale y formulé una pregunta cuidadosamente. No mencioné fraude ni corrupción. Solo pregunté por qué seguía activa una cláusula de emergencia que, según los documentos, debía haber expirado hacía mucho tiempo. Su postura cambió inmediatamente. Me dijo que no debía hacer preguntas sobre asuntos que no me correspondían. Le agradecí la respuesta y regresé a mi escritorio. Menos de media hora después, mi acceso a otros archivos también desapareció. Aquello confirmó lo que necesitaba saber. No estaba ante un simple error administrativo. Alguien estaba protegiendo algo. A la mañana siguiente, Camille llegó al área de operaciones delante de todos los empleados. Llevaba varias de las facturas que yo había revisado. Las dejó sobre la mesa y me preguntó, en voz suficientemente alta para que todos escucharan, si realmente creía que podía descubrir problemas que los directores financieros y los auditores externos supuestamente no habían visto. Le respondí que no estaba acusando a nadie. Solo estaba señalando inconsistencias. Ella soltó una pequeña risa. Después dijo que quizá yo debía aprender a conocer mi lugar. Aquella frase produjo un silencio incómodo. Yo miré las facturas y luego levanté los ojos hacia ella. No discutí. No porque tuviera miedo, sino porque ya había visto suficiente. Esa tarde recibí una llamada de Marcus. Me dijo que nuestros abogados estaban preparados para cancelar la operación y que los casi $4 millones gastados en la investigación podrían considerarse una pérdida. Le dije que siguiera adelante con la preparación. Pero antes de colgar, añadió algo que no esperaba. Caleb, ¿estás seguro de que quieres retirarte?
Los números siguen siendo excelentes. Miré por la ventana de mi apartamento aquella noche y recordé al hombre que me había dicho, años atrás, que no tenía el perfil adecuado. Recordé a la recepcionista señalando el banco del corredor. Recordé a Brice riéndose de mis zapatos. Y recordé a Jonah, el único hombre que simplemente había apartado una silla y me había dicho que todos tenían derecho a comer. Le respondí a Marcus que una empresa puede arreglar un mal trimestre. Puede corregir una cadena de suministro. Incluso puede recuperar millones perdidos. Pero cuando una organización enseña a sus empleados que decir la verdad puede destruir sus carreras, el problema está mucho más profundo. Esa misma noche envié el mensaje definitivo: prepárate para retirarnos. Pensé que la historia terminaría allí. No sabía que, mientras yo tomaba aquella decisión, Vivian Kingsley estaba sentada sola en su despacho revisando las mismas facturas que yo había dejado atrás. Y por primera vez, estaba empezando a preguntarse si el hombre al que había llamado simplemente personal temporal, había descubierto algo que ella llevaba demasiado tiempo sin querer ver. A las 9 de la noche, Vivian seguía en su oficina. Tomó la tercera factura. Luego la cuarta. Y finalmente encontró una coincidencia que hizo que dejara de respirar durante unos segundos. El proveedor que aparecía repetidamente en aquellos documentos no era tan independiente como todos habían afirmado. Y el nombre que aparecía detrás de aquella conexión estaba mucho más cerca de la dirección de la empresa de lo que cualquiera podía imaginar. A las 9 de la noche, Vivian seguía sentada en su despacho con las mismas facturas frente a ella. Había empezado aquella revisión pensando que encontraría una explicación sencilla. Tal vez un error contable, una diferencia de precios o una cláusula mal interpretada. Pero cuanto más comparaba los documentos originales, más difícil era creer que todo aquello fuera accidental. 3 facturas tenían inconsistencias claras. Después encontró otras. Luego revisó los contratos y descubrió que los pagos habían sido fragmentados de una manera demasiado precisa para ser casualidad. Por primera vez en años, Vivian sintió que algo dentro de la empresa estaba ocurriendo sin su conocimiento. Pero no tuvo tiempo de investigar demasiado. Al día siguiente, Eleanor Winthrop, la presidenta del consejo, apareció en su despacho. Eleanor llevaba más de una década ocupando aquella posición y tenía una habilidad especial para hacer que una amenaza pareciera una conversación educada. Observó los documentos sobre el escritorio y le preguntó a Vivian si realmente pensaba poner en peligro una operación de cientos de millones por unas simples irregularidades administrativas. Vivian intentó explicar que todavía no estaba acusando a nadie. Solo quería una investigación independiente. Eleanor la interrumpió con calma. Le recordó que había un comprador interesado, que la venta estaba cerca de completarse y que cualquier escándalo en ese momento podía destruir el valor de la empresa. Después hizo una pregunta que golpeó exactamente donde sabía que debía hacerlo. ¿De verdad vas a permitir que un empleado temporal dirija tus decisiones? Vivian no respondió. Eleanor conocía perfectamente sus inseguridades. Vivian había pasado años intentando demostrar que merecía ocupar aquel puesto. El apellido Kingsley había abierto algunas puertas, pero también había provocado que muchas personas la trataran como una heredera que simplemente había recibido un cargo. El consejo la observaba constantemente. Su renovación contractual estaba cerca. Y una parte importante de su compensación dependía de que la venta se completara. Eleanor no necesitó amenazarla directamente. Simplemente le recordó cuánto podía perder. Aquella noche, Vivian tomó una decisión equivocada. Detuvo la revisión. Mientras tanto, yo estaba en mi apartamento con Marcus y nuestros abogados preparando los documentos para retirar la oferta. Casi $4 millones ya se habían gastado en el proceso de adquisición. Marcus seguía sin comprender por qué estaba dispuesto a abandonar una inversión que, financieramente, parecía excelente. Le dije que una empresa no se compra solamente con dinero. También se compra su cultura. Y yo no quería comprar una cultura donde las personas aprendieran que mirar hacia otro lado era la manera más segura de conservar el empleo. El viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Me pidieron que subiera al piso 38. Cuando entré en la sala de juntas, supe inmediatamente que aquello había sido preparado con antelación. Eleanor estaba sentada en la cabecera de la mesa. Camille estaba a su derecha.
Había una representante de recursos humanos y varios directivos. Vivien también estaba allí, sentada a unos cuantos lugares de Eleanor. Nadie me ofreció una silla. Sobre la mesa había un sobre. Eleanor lo deslizó lentamente hacia mí. Era mi despido. Me acusaban de haber accedido indebidamente a información financiera y me ofrecían 4 semanas de salario a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. Si aceptaba, mi salida aparecería como voluntaria. Si me negaba, registrarían mi despido como una violación de las políticas internas. Camille añadió que, con un historial como el mío, quizá me resultaría difícil conseguir otro empleo. Escuché todo en silencio. No estaba asustado. Podía terminar aquella reunión con una sola llamada y revelar quién era realmente. Podía ver cómo aquellas mismas personas cambiaban sus expresiones en cuestión de segundos. Pero no lo hice. Porque todavía necesitaba saber una cosa. Quería descubrir qué haría Vivien. No qué haría una directora ejecutiva cuando supiera que estaba siendo observada. Quería saber qué haría cuando creyera que aquel hombre no tenía poder, dinero ni ninguna posibilidad de devolverle el favor. Eleanor me ordenó firmar. Tomé el bolígrafo. Miré a Vivien. Ella permaneció en silencio. Durante unos segundos pensé que me había equivocado con ella. Entonces Vivien levantó la mirada. No. Fue una sola palabra. Eleanor giró lentamente la cabeza. Vivien volvió a hablar. Él no va a firmar. La sala quedó completamente en silencio. Eleanor le recordó que el consejo podía impedir la renovación de su contrato y que perdería una compensación de $8 millones vinculada al cierre de la venta. Vivien miró el sobre. Después me miró a mí. Y finalmente dijo algo que cambió el rumbo de toda la empresa. Si despedimos a un hombre por señalar que los números están mal, entonces no tenemos una empresa que valga la pena vender. Eleanor la amenazó con removerla. Vivien respondió. Entonces háganlo. Yo no dije una palabra. Ella acababa de poner su carrera, su contrato y $8 millones sobre la mesa por un hombre al que creía un simple empleado temporal. Y en ese momento supe que mi decisión tenía que cambiar. Mi teléfono vibró. Era Marcus. Documentos de retiro listos. Solo falta tu firma. Miré a Vivien. Borré el mensaje. Después escribí 6 palabras. No retiren nada. Mantengan todo en espera. Los auditores independientes llegaron pocos días después. En menos de 2 semanas descubrieron lo que yo había sospechado. El proveedor Blackwood Strategic Supply tenía vínculos familiares con una persona cercana a la dirección de operaciones. Los contratos habían permanecido activos durante años y los precios habían sido inflados en cientos de órdenes de compra. El perjuicio superaba los $4 millones. Pero había algo todavía más grave. Las personas que habían denunciado las irregularidades habían sufrido consecuencias profesionales. La investigación también demostró que Eleanor había conocido parte del problema mucho antes. No había robado dinero directamente. Había decidido retrasar la investigación para proteger la venta. Entonces el consejo intentó destituir a Vivien antes de que el informe oficial pudiera presentarse. La reunión se programó para la semana siguiente. Vivien entró sabiendo que probablemente perdería su puesto. Eleanor estaba preparada. Camille también. Pero ninguno de ellos esperaba que yo apareciera. Cuando entré en la sala, Eleanor preguntó inmediatamente quién me había dejado pasar. No respondí. Me senté. Ella exigió que seguridad me sacara. Entonces la puerta se abrió nuevamente. Entraron nuestros abogados y el director del banco encargado de la operación de venta. El banquero dejó una carpeta sobre la mesa. Dijo que antes de cualquier votación, el consejo debía conocer oficialmente al comprador de Kingsley Meridian. Todos miraron hacia mí. Nuestro abogado colocó una mano sobre el respaldo de mi silla. Permítanme presentarles a Caleb Brown, fundador y propietario mayoritario de Rowan Bridge Capital. Camille perdió el color del rostro. Eleanor se quedó inmóvil. Vivien me miró como si acabara de comprender 11 días enteros de recuerdos al mismo tiempo. El banquero explicó que Bridge llevaba 11 semanas negociando la compra de la empresa por $480 millones. Yo era el comprador. El hombre al que habían tratado como si no valiera nada podía comprar la compañía completa.
Pero no terminé allí. Les dije que había entrado en aquel edificio usando mi propio nombre. Nadie me había preguntado realmente quién era. Habían mirado mis zapatos, mi camisa y mi posición temporal y habían decidido cuánto valía. Después expliqué que la peor información que había encontrado no estaba en las cuentas. Estaba en aquella sala. Una empresa muestra su verdadera naturaleza cuando cree que la persona que tiene delante no puede hacerle nada. Entonces anuncié que Ronbridge seguiría adelante con la adquisición. Eleanor respiró aliviada. Solo durante unos segundos. Después expliqué que las condiciones habían cambiado. Eleanor debía abandonar el consejo al completarse la operación. Camille quedaría suspendida mientras continuaba la investigación. El sistema de denuncias de empleados sería reconstruido y pasaría a depender de un comité independiente. Y todos los casos de empleados trasladados o despedidos después de denunciar irregularidades serían revisados. Finalmente miré a Vivien. Dije que ella permanecería como directora ejecutiva con un mandato de 5 años y autoridad suficiente para reconstruir su equipo. Eleanor no podía creerlo. Pero yo tenía una razón. Vivien había cometido un error conmigo. Había permitido que su posición influyera en la forma en que me juzgó. Pero cuando llegó el momento de elegir entre $8 millones y hacer lo correcto, eligió perder el dinero. Eso era algo que ninguna auditoría podía medir. Después de la reunión, Vivien me encontró en el pasillo. Me preguntó por qué había hecho todo aquello después de la manera en que me había tratado. Le respondí con honestidad. Hace unos días pensaba retirar $480 millones de esta empresa. Tú eras una de las razones. Ella bajó la mirada. Le dije que la diferencia entre una mala persona y un buen líder no está en no cometer errores. Está en reconocerlos cuando admitirlos tiene un precio. Ella había pagado ese precio. Y por eso decidí darle otra oportunidad. Días después, cuando el acuerdo finalmente se firmó, regresé al vestíbulo donde todo había comenzado. La misma recepción. El mismo mármol. El mismo banco junto al corredor de servicio. La recepcionista me reconoció. Brice también. Pero no me detuve para ellos. Solo me detuve cuando vi a Jonah empujando su carrito de herramientas. Me miró y sonrió. Así que realmente no necesitabas ese trabajo. Me reí. Le dije que, en realidad, había necesitado aquel trabajo mucho más de lo que él imaginaba. Porque sin aquellos días, quizá habría comprado una empresa basándome únicamente en sus números. Y habría cometido un error de $480 millones. Mientras caminaba hacia el ascensor, miré una última vez el banco donde había esperado el primer día. Entonces comprendí la verdadera lección. El poder no demuestra quién eres cuando todos saben que eres importante. El verdadero carácter aparece cuando nadie cree que puedes hacer nada. Y quizá esa fue la razón por la que decidí no cambiar solamente a Kingsley Meridian. Decidí cambiar la forma en que sus empleados serían tratados. Porque una empresa puede tener 41 pisos de cristal, contratos millonarios y un nombre grabado en acero. Pero si sus empleados tienen miedo de decir la verdad, todo ese edificio puede estar construido sobre una mentira.